Ahí me dicen si se oye. También. ¿Sí se oye? Sí, sí se oye. Se oye tu voz, pero el video no, Arturo. El El video no se video no. ve, no se ve, está negro. Ah, ¿el video no se oye? No, No se ve ni se oye. Ah, ok, ok. Déjenme ver. ¿Les han secado la ropa? Sí, ya. No es que no. Sí, por favor, si quieres. Tómate. Se te va a calentar más. Ahí estás viendo, te pones acá mejor. No, estoy bien. ¿Por qué traes puesto el reloj de Benji? Tienes razón, yo robé tu laptop y tus archivos, las cosas de tus amigos, las fotografías de Beth desnuda. Bienvenidos a todos y espero que estén preparados para nuestro nuevo encuentro. Nos acercamos al final del recorrido de esta primera etapa. Les quiero recordar que aún ustedes podrán tener a su disposición los distintos temas para poderlos repasar y que así puedan pasar de nuestra mente a nuestro corazón y así poder lograr que afecte nuestro comportamiento y nuestras decisiones. La charla de hoy nos la ofrece una
Aquí estamos de nuevo juntos para escuchar la segunda parte de esta importante enseñanza. Esperamos que hayan podido volver a escuchar el tema de la semana pasada para que así haya continuidad en la comprensión de este material. Fue sin duda una sesión que tuvo el poder de sacudirnos y hacernos ver la actualidad de una manera más real. Como ya hemos dicho, Austin Everett es un escritor y periodista inglés. Está especializado en tiempos políticos y religiosos. Su desafiante discurso nos ayuda, en cierto modo, a comprender los tiempos que vivimos tanto como sociedad y como iglesia. Si ampliamos la mirada, no podemos dejar de sentir la necesidad de invocar al Espíritu Santo para que ilumine a la iglesia, a los cristianos y a todos nosotros, para que seamos instrumentos dóciles en sus manos. Así es, y para seguir siendo instrumentos dóciles y poder dejar que el Espíritu Santo abra nuestra mente, hoy te invito a que oremos juntos. Cerramos nuestros ojos y pedimos, ven Espíritu Santo a iluminarnos, ven a llenarnos con tu sabiduría para poder entender la enseñanza de hoy, para así captar el mensaje y poder dejar que eso transforme nuestras vidas. Te lo pedimos, ven Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de estas dos charlas. Así que ahora vamos a profundizar en lo que sucedió en Aparecida y lo que el cardenal Jorge Mario Bergoglio hizo allí. En una de las primeras charlas que dio tras volver de Aparecida en Buenos Aires, dijo que una de las grandes aportaciones de Aparecida había sido darse cuenta de que, y cito, tal vez el mayor peligro para la Iglesia no hay que buscarlo fuera, sino entre sus propios hijos, en la tentación siempre presente y sutil de permanecer asediados y cerrados para estar protegidos y seguros. Y a continuación citó el documento de Aparecida que la Iglesia no puede retroceder antes quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o ante quienes pretenden revestir la variedad y la complejidad de las situaciones con un manto de eslóganes ideológicos gastados o de ataques irresponsables. Lo que Bergoglio descubre allí es una especie de estado espiritual, un estado de asedio, de defensa, de culpar a los demás, de culpar a las culturas, de culpar a las fuerzas externas. Es esencialmente un estado de desolación espiritual en respuesta a la crisis o a la tribulación. Una respuesta en la que nos encerramos en nosotros mismos y esencialmente convertimos la fe en una ideología. Ahora bien, él identifica esto como una revelación de Aparecida, que lo fue, pero fue sobre todo su perspicacia, y estoy bastante seguro de ello porque unas semanas antes de ir a Aparecida, es decir, el miércoles de ceniza de 2007, utilizó la historia de Jonás para ilustrar este estado de desolación, en el que, ante la pérdida de los privilegios y de estatus, describe esta tentación de huir a nuestra Tarsis, que según él puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, encierro en pequeños mundos, ocupación de espacios, repetición de esquemas fijos, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. En el fondo, todas estas respuestas, sigue diciendo, son formas de evitar la llamada a evangelizar. Son formas de blindarnos ante la misericordia de Dios y de las consecuencias del amor de Dios por todos. Es decir, formas de evitar el encuentro con el Dios que siempre es nuevo y que siempre nos empuja a salir a las periferias y las fronteras. Durante las 2 semanas de reuniones en Aparecida, Bergoglio celebró la misa y donde dio una homilía. Y esta homilía provocó que sus compañeros obispos se pusieran de pie y aplaudieran, lo cual es bastante inusual en una misa. Antes del conclave de marzo de 2013, hay una serie de reuniones de los cardenales
y luego está la congregación general, en la que los cardenales hablan sobre el estado del mundo y el estado de la Iglesia, y el tipo de papa que ellos creen que el Espíritu está pidiendo a la Iglesia que elija. Bergoglio se puso de pie, más o menos hacia el final de las congregaciones generales, y dio un discurso muy corto. Fue menos de 3 minutos, y los cardenales que escucharon su discurso se convencieron como resultado de que el Espíritu Santo ya había elegido al Papa, que él era el electo. Lo que es tan interesante es que se trata de la misma observación, tanto en la homilía en el santuario de Aparecida, como en la charla a los cardenales en marzo de 2013, y en ambos casos, los presentes creyeron que Bergoglio había sido ungido, que hay una verdad más profunda aquí que está nombrando, que es un fruto del Espíritu. ¿Y cuál es la verdad que estaba nombrando? Bueno, Bergoglio estaba expresando aquí un discernimiento sobre el estado de la Iglesia. Está presentando un diagnóstico sobre por qué la Iglesia es como es. Por qué ante la tribulación del secularismo y los cambios sociales más amplios, la globalización, el cambio de época, la Iglesia, en lugar de salir a evangelizar y tener éxito en esa evangelización, se ha replegado en sí misma y se ha cerrado al Espíritu. La homilía en Aparecida fue sobre el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, en el que Jesús promete a sus apóstoles que cuando el Espíritu de la verdad venga, Él los guiará a la verdad completa. Quiero destacar 4 puntos principales porque creo que es importante entender. En primer lugar, la homilía toma la promesa de Jesús de que el Espíritu os guiará hasta la verdad completa y nos recuerda esencialmente que la Iglesia es la protagonista de la Iglesia y de la fe, y sin el Espíritu no hay Iglesia. El Espíritu nos abre al misterio de Dios, así que el Espíritu es por el medio por el cual somos capaces de acceder al misterio de Dios. Bergoglio dice concretamente que el Espíritu de Jesús, y cito, nos introduce en el misterio y nos conduce a la sabiduría sapiencial que destruye toda pretensión gnóstica en la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el gnosticismo es simplemente un conocimiento humano, más bien es un conocimiento que se ha desprendido del Espíritu. Por lo tanto, puede ser un conocimiento religioso, puede ser una religiosidad, pero si está desprovista del Espíritu, es simplemente filosofía humana, sabiduría humana. Así que, en otras palabras, el gnosticismo trata realmente sobre nosotros. Así que no podemos tener fe ni iglesia sin el Espíritu que nos permite adorar a Dios, ser una iglesia adoradora, en contraposición a una iglesia gnóstica. Así que aquí tenemos el contraste entre una iglesia gnóstica, que es la que realmente es el conocimiento humano, la ideología humana que se encierra en sí misma porque se cierra la trascendencia de Dios, o por otro lado, una iglesia adoradora, con la iglesia adoradora, que es la iglesia que es capaz, por supuesto, de acceder a la vida de Dios. Segundo punto, al mismo tiempo, al permitirnos entrar en nuestro misterio, el Espíritu nos rompe. Tiene ese efecto de romper las cosas, de crear un desorden, esa especie de desorden, como le gusta decir a Francisco. Así pues, el Espíritu nos rompe y nos envía a las periferias para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Las periferias del dolor y la injusticia y el sinsentido. Así que los márgenes para Francisco son siempre los lugares de la necesidad, los lugares de la carencia
los lugares que están clamando. Y el Espíritu crea la diversidad y, al mismo tiempo, siembra los carismas que nos permitirán evangelizar. Y el Espíritu, al mismo tiempo que nos colma de diferentes dones, nos une. Así que podemos reconocer el impacto del Espíritu porque tiene esta acción paradójica. Por un lado, la iglesia orante, adoradora. Por otro, la iglesia que sale a las periferias evangelizando. Por un lado, una increíble diversidad de dones y llamadas. Por otro, armonizarnos en la unidad. Entonces aquí es donde Bergoglio dice que nuestra vida de bautizados se mueve entre estas dos trascendencias, el misterio de Dios y los márgenes humanos. Tercer punto. La iglesia que está abierta al Espíritu también está abierta al pueblo. Bergoglio dice que el Espíritu, al empujarnos a evangelizar, y cito, nos libera de convertirnos en una iglesia autorreferencial, como la mujer encorvada del Evangelio, que solo se mira a sí misma mientras el pueblo de Dios está en otra parte. Entonces, ¿cómo se ve lo opuesto? Este es el cuarto punto. Ahora bien, lo contrario de esa iglesia autorreferencial es una iglesia abierta al Espíritu, que es la iglesia que, por supuesto, él describiría maravillosamente en Evangelii Gaudium. Es la iglesia que vive en la tensión entre el misterio de Dios y los márgenes, en la que todos los bautizados están comprometidos en la misión de la iglesia, algunos, dice, como pastores, otros como laicos, otros como religiosos. Lo que va a describir esta visión de un diálogo permanente entre ellos, que está abierto al Espíritu. Así que esta es su descripción de cómo el Espíritu conduce a la iglesia, abriéndola a todas las periferias humanas, liberándola de la autosuficiencia y de la gnosis, para ser una iglesia orante y adoradora, en la que, y cito, el pueblo y los pastores forman este santo pueblo fiel de Dios que goza de la infalibilidad en la creencia, el Papa, el pueblo y los pastores, dialogando como el Espíritu las inspira. Estos son los 4 puntos que quería destacar de la homilía. Aquí tenéis un embrión de la conversión sinodal del pontificado de Francisco, que es en definitiva una conversión a la dependencia de la gracia y a la confianza en el Espíritu. Es una iglesia no retirada del pueblo, sino que es el pueblo de Dios como imagina Lumen Gentium. Es la iglesia conducida por el Espíritu para salir de la desolación autorreferencial y entrar a la consolación evangelizadora mediante la atención a la periferia. Por lo tanto, se trata de un proceso por el cual la iglesia se convierte en una dinámica energética, alegre y al mismo tiempo atenta a la periferia. Por lo tanto, la sinodalidad, que significa la escucha activa del Espíritu en y a través de otras personas, de otros creyentes y de aquellos en la periferia. La sinodalidad es lo que permite una iglesia de comunión, de misión, de participación, que son todos los frutos de una iglesia abierta al Espíritu. Ahora bien, si estás familiarizado con las charlas y homilías de Francisco sobre la sinodalidad, y si lees los documentos sinodales, estarás muy familiarizado con esta imagen. En Predicate Evangelium, que mencioné en la última charla como la nueva constitución apostólica de la Curia Romana, en el artículo 4 de Predicate Evangelium, Francisco describe muy bellamente una iglesia sinodal exactamente en estos términos. Y perdonen si leo toda la cita, pero la cita comienza así. Esta vida de comunión hace que la iglesia sea sinodal, una iglesia marcada por la escucha recíproca, en la que todos tienen algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio de los obispos, el obispo de Roma. Todos se escuchan entre sí y todos escuchan al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad.
para saber lo que dice a las iglesias. Esta naturaleza sinodal de la iglesia debe entenderse como el caminar juntos del rebaño de Dios por los caminos de la historia hacia el encuentro con Cristo el Señor. Tiene que ver con la misión de la iglesia y con la comunión que está al servicio de esa misión y que es en sí misma misionera. La renovación de la iglesia y en consecuencia de la curia romana no puede dejar de reflejar esta reciprocidad básica para que la comunidad de creyentes pueda aproximarse lo más posible a la comunión misionera experimentada por los apóstoles con el Señor durante su vida terrenal y después de Pentecostés por la primera comunidad de Jerusalén guiada por el Espíritu Santo. Este es el documento sobre cómo la curia romana se dirige, se gobierna, opera, su forma de proceder si se quiere y por supuesto se aplica a toda la iglesia. Pero lo que él imagina es que el Vaticano, la curia, debería ser el ejemplo, el signo, el modelo ideal, si se quiere, de lo que es verdad en toda la iglesia. Y lo que dice es que la gente debería mirar al Vaticano o a la curia romana y ser capaz de reconocer lo que leen en los Hechos de los Apóstoles, es decir, la primera iglesia después de Pentecostés. Es la iglesia que es el modelo para la iglesia de hoy. Y por supuesto, si se toma la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, está muy claro que es una iglesia guiada por el Espíritu, en la que todos participan. Y cuando se toman decisiones, hay escucha y discernimiento y escucha del Espíritu. Todos tienen su opinión. Es una iglesia de comunión, de participación y de misión. Así Bergoglio en Aparecida en 2007 es claramente muy consciente de la brecha entre la iglesia como es y la iglesia como está llamada a ser a través de una conversión sinodal. En su informe en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina como Aparecida, Bergoglio dijo que una cita de excesivo clericalismo había hecho que los laicos no encontraran espacio en sus iglesias para expresarse. En otras palabras, aquellos a los que la iglesia confía la toma de decisiones no deben hacerlo aislados del pueblo de Dios, sino de forma que lo involucren en procesos de deliberación, formas que reflejen la responsabilidad mutua, la responsabilidad compartida por la iglesia que tienen todos los creyentes. Y de este modo, la iglesia se convierte cada vez más en un compromiso común con una sola mente, como lo llama Lumen Gentium, refiriéndose a los Hechos de los Apóstoles. Así tanto la creciente participación de la gente en la toma de decisiones, así como una mayor responsabilidad por parte de los obispos como por las decisiones tomadas, reflejan la corresponsabilidad en la misión por parte de todos los fieles. Francisco, en su gran discurso de 2015, en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, citó el dicho medieval: «Lo que toca a todos debe ser discutido por todos. Quod omnes tangit ab omnibus approvari debet». Al hablar el 9 de octubre del año pasado en la apertura del sínodo, Francisco habló de la participación de todos como una obligación eclesial esencial y definió una iglesia sinodal como una plaza abierta donde todos pueden sentirse en casa y participar. Pero estoy seguro de que todos ustedes han participado de diferentes maneras en el sínodo global sobre la sinodalidad en el que estamos en este momento, que es por supuesto un momento clave en este proceso de conversión sinodal. Bien, yo he formado parte del grupo de esta conferencia episcopal que es Inglaterra y Gales. He formado parte del grupo que sintetiza lo que el pueblo de Dios ha estado diciendo. Y también tuve la oportunidad de ver algunos de los otros informes de síntesis de otros países europeos como España y Francia. Y lo que me parece fascinante es que la crítica que hace el pueblo de Dios a la iglesia es exactamente la que hace Bergoglio en Aparecida. Es decir, lo que critican es una institución que se cierra demasiado en sí misma, que excluye con miedo,
que no permite la participación, que es clericalista y autoritaria. Y cuando hablan de la iglesia, la gente tiende a hablar de una institución que consideran otra. Así que ya sabes, la iglesia para ellos es Roma, son los obispos, es el clero, en lugar de verse a sí mismos como parte de ese cuerpo. Y su descripción de las parroquias, creo, refleja exactamente lo que Francisco, en el párrafo 28 de la Evangelii Gaudium, cuando dice: debemos admitir, sin embargo, que la llamada a revisar y renovar nuestras parroquias no ha sido suficiente para acercarlas a la gente, para hacerlas ambientes de comunión y participación vivas, y para hacerlas completamente orientadas a la misión. Fin de la cita. Pero lo realmente conmovedor que encuentro al leer los informes del sínodo es que la gente en realidad está pidiendo lo contrario. Está pidiendo pastores que sirvan y que se involucren profundamente con la vida de la gente. Pero ellos mismos están pidiendo involucrarse más activamente en la misión de la iglesia, responsabilizarse de la misión de la iglesia. Y están pidiendo herramientas y formación para poder hacerlo, para ser discípulos misioneros en la lengua de Aparecida. Es decir, en los informes franceses, ingleses y españoles que he leído, hay llamadas muy fuertes a la formación, al deseo de estar equipados para la misión. El pueblo de Dios quiere formarse e informarse. La clave, creo, para Francisco es que la sinodalidad es una forma de abrir la iglesia, el cuerpo, a la acción del Espíritu. Y esto sucede cuando las personas se reúnen y escuchan lo que el Espíritu les dice. Así pues, la sinodalidad no es solo un medio para abrir la iglesia al Espíritu, sino que es el medio paradigmático que Jesús da a la iglesia y a los cuerpos apostólicos dentro de ella. Y para ello es necesario que haya dos elementos esenciales. El primer elemento es una asamblea del pueblo, una reunión, una iglesia, que requiere una participación lo más amplia posible. Y no una reunión cualquiera, sino una reunión con escucha atenta, con palabra directa, con tiempos de silencio y paciencia y humildad, es decir, un espacio de protección donde haya, si se quiere, un proceso disciplinado de escucha. Pero el segundo elemento es también importante. Tiene que haber también la autoridad competente para responder a lo que se dice y actuar en consecuencia. Y esa autoridad, que suele ser el obispo, pero en una última instancia es el Papa, es también la autoridad que tiene el valor de distinguir lo que es del Espíritu de lo que es mera opinión o lo que es mero deseo. Y para Francisco, esta libertad de discernimiento que debe tener la autoridad es realmente clave en todo el proceso. Eso es lo que garantiza la comunión jerárquica de la Iglesia y la razón por la que todos debemos tener plena libertad para dialogar, discutir y discernir. En última instancia, es necesario tener una autoridad que diga: he escuchado esto con mucha atención y esto es del Espíritu y esto no. Francisco ha hablado a menudo de las tentaciones y los obstáculos que minan la sinodalidad. Y la principal tentación es la de la autosuficiencia. Si conocemos la agenda de antemano, si conocemos las respuestas, entonces no es un proceso sinodal. Por eso, tanto si se llega a esto desde un lado más progresista como desde el lado conservador, el peligro en ambos casos es el mismo. Conocen la agenda de antemano, ya poseen la verdad. Por lo tanto, el espíritu no es necesario. Mientras que un verdadero sínodo, un verdadero espíritu sinodal comienza siempre con nuestra humildad, nuestra indiferencia en el sentido ignaciano de la palabra que somos. Habla de nosotros y un sentido de ya insuficiencia. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Así que le preguntamos al Espíritu, ¿qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cómo nos llama el Espíritu a la misión y qué cambios tenemos que hacer para llevar a cabo esta misión? Quiero destacar en este punto dos puntos claves sobre la auténtica sinodalidad, que creo obviamente son claves para entender la visión de Francisco para la Iglesia. El primero es la libertad y la humildad. Lo dijo al comienzo del Sínodo de la Familia en 2014, hay realmente solo dos reglas en el Sínodo.
hablar con valentía y escuchar con humildad. Habla con valentía, habla con parresía, habla directamente, proclama la verdad. El sínodo debe ser un lugar en el que la gente tenga derecho a hablar y a ser escuchada, pero también un lugar en el que se pueda cambiar la mentalidad porque el Espíritu Santo esté al mando y produce la transformación. Todo eso requiere una actitud interior de fe, una convicción de que Dios está actuando aquí en la historia del mundo. El segundo punto es la importancia de la experiencia. A Francisco le gusta decir, las ideas son para debatir, mientras que el discernimiento se centra en las realidades. Así pues, lo que importa en una reunión sinodal no son nuestras opiniones, sino nuestras experiencias. El Espíritu se conoce en la realidad de nuestras vidas, no en nuestras ideas ni en nuestros análisis, sino en lo que hemos visto, lo que hemos oído. La escucha sinodal consiste en crear el espacio para que la gente cuente esa historia de forma sencilla, directa y honesta. Y lo que ocurre cuando hacemos esto es que experimentamos cosas, experimentamos sentimientos. Estos son la antena espiritual que señala dónde nos está hablando el Espíritu y en la inversa, donde puede estar tentándonos el mal espíritu. En el párrafo 102 de Evangelii Gaudium, Francisco dice que en muchos casos no se ha dado espacio a los fieles para hablar y actuar, debido a un excesismo o clericalismo que los aleja de la toma de decisiones. Así, la toma de decisiones es el proceso de consulta y deliberación previo a la toma de una decisión. Por lo tanto, la distinción aquí es entre la toma de decisiones y decidir. Los laicos ya están, por supuesto, profundamente implicados en la vida de la Iglesia, a todos los niveles, y a menudo son consultados, pero con demasiada frecuencia la idea de consulta es mínima. A menudo se supone que si se consulta a los fieles, estos dan su punto de vista, pero en realidad el proceso de toma de decisiones es propio del clero, el grupo clerical, los sacerdotes y los obispos. En realidad la Iglesia sinodal exige que todos seamos parte de los procesos de toma de decisiones. Entonces los obispos son auténticos guardianes e intérpretes de la fe, y tienen la autoridad y deben tener la autoridad para tomar decisiones, y deben tener la libertad de discernir. Pero no deben tomar decisiones aislados del pueblo de Dios, sino hacerlo de forma que implique al cuerpo y que refleje la responsabilidad compartida de la Iglesia. Y la palabra para esto es corresponsabilidad, una responsabilidad compartida para la vida de la Iglesia, un llamado a la participación del pueblo en las iglesias que toman decisiones. Por lo tanto, en esta Iglesia sinodal, la corresponsabilidad exige órganos que permitan esa corresponsabilidad. Y también reclama una mayor responsabilidad por las decisiones tomadas, que los obispos celebren reuniones periódicas para explicar esas decisiones y que estén dispuestos a revestirlas o repararlas cuando se demuestre que son erróneas. Y esto no socava en muchos sentidos la autoridad. De hecho, aumenta la autoridad, porque las decisiones tomadas al final de un proceso sinodal son siempre más significativas y fructíferas que las que son tomadas solas, aisladas del pueblo de Dios. Así el dicho, lo que afecta a todos debe ser discutido por todos. Podría expresarse de otra manera, lo que es discutido por todos también es recibido por todos. La segunda implicación es que los ministerios en la Iglesia sinodal están y deben estar y estarán cada vez más ligados a los carismas. Así que una Iglesia sinodal es el signo más claro del cordón umbilical que conecta a la Iglesia católica global de hoy con la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Y uno de los signos de esa Iglesia es que los ministerios son frutos de carismas y no de derechos o estados. La Lumen Gentium 12 especifica que el Espíritu también actúa en todos y cada uno de los miembros de la Iglesia con dones o carismas especiales que están destinados a la construcción de la Iglesia y, más ampliamente, al reino de Dios. Así, en el reino de Dios y en la Iglesia, todos tienen algo que aportar. Nadie es un mero receptor. El clericalismo, por supuesto, viola esta idea al hacer
que el ministerio coincida con el sacerdocio. Pero ahora, como expliqué en la primera charla, el Predicate Evangelium ha dejado claro que el poder de gobierno en la Iglesia proviene de la misión canónica y no del sacramento del orden. La repercusión aquí es que los carismas lleguen a ser reconocidos a través de los procesos sinodales. Las personas se hacen conscientes de sus propios dones, llenos del Espíritu, pero también se hacen conscientes de los dones de los demás. Y la autoridad eclesiástica es la que da la misión canónica, la autoridad, para llevar a cabo ese ministerio, sea cual sea. Entonces, quiero terminar solo con una reflexión que el Papa Francisco dice en el prólogo de Soñemos. Ahora más que nunca lo que se revela es la falacia de hacer del individualismo el principio organizador de la sociedad. Y se pregunta, ¿cuál será nuestro nuevo principio? Así que el reto que nos plantea el Papa en Soñemos está también en su encíclica Fratelli Tutti. Es rescatar de la nevera la tercera ambición de la modernidad. Así que si piensas las tres grandes ambiciones de la modernidad definidas por la Revolución Francesa es igualdad, libertad y fraternidad. La fraternidad, dice Francisco, es hoy nuestra nueva frontera. Él habla como si la modernidad se definiera en estos tres términos, como la búsqueda de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, hay que admitir que hemos buscado la libertad y la igualdad sí, pero descuidamos la fraternidad. Y sin la fraternidad, la igualdad resulta ilusoria o incluso perjudicial. ¿Y por qué hemos descuidado la fraternidad? Pues porque la fraternidad comienza con la humildad ante Dios y la creación. La fraternidad parte de la conciencia de nuestra pertenencia. Somos seres creados, vulnerables, dependientes en relación, ligados a otras criaturas y al resto de la creación. Pero por supuesto, el proyecto moderno se ha preocupado sobre todo de reforzar nuestro poder y en particular nuestro poder individual. Ahora Francisco ofrece en Fratelli Tutti la parábola del buen samaritano, y esa parábola por supuesto comienza con una crisis, comienza con un acto de violencia que deja a un hombre sangrando y golpeado por ladrones. Así que tenemos una interrupción justo al principio. Tenemos una interrupción de los planes de los que están en el mismo camino. Y tenemos dos reacciones contrastadas. Así lo señala Francisco en el prólogo de Soñemos. Cuando el levita y el sacerdote se retiran del hombre, están haciendo una retirada funcional, con lo que quiero decir que están tratando de preservar su propio lugar, sus roles, su status quo, cuando se enfrentan a una crisis que los pone a prueba. Aquí tenemos el ejemplo de la retirada frente a la crisis, frente a una interrupción. El samaritano, en cambio, dice en Soñemos, se detiene, se levanta, actúa, entra en el mundo del herido, se lanza a la situación, al sufrimiento del otro, y crea así un nuevo futuro. En eso consiste la fe, en eso consiste abrazar la cruz, confiar, dejar que ese sufrimiento nos abra las cosas nuevas que el Espíritu quiere traernos. Esto es la fe. La novedad, la gran sorpresa de la parábola del buen samaritano es el descubrimiento de que el extranjero despreciado resulta ser en realidad el verdadero sacerdote, es el samaritano quien ante Dios, la misericordia de Dios. Es el extranjero despreciado el que es capaz de autotrascenderse, de encontrarse, de crear misericordia, de crear una nueva historia que sobrepasa nuestra conciencia de su significado. Así que el signo del reino es que consideremos valiosos a todos los necesitados, aunque parezca que no lo son. Y el signo de esa fraternidad no es lo que les hacemos, aunque esto importa, sino cómo los tratamos. Francisco lo expresa así en Soñemos. El problema no es dar de comer a los pobres, o vestir a los desnudos, o visitar a los enfermos. No está diciendo que no debamos hacer esto. Está diciendo que debemos hacerlo, pero reconociendo que los pobres, los desnudos, los enfermos, los presos y los sin techo tienen la dignidad de sentarse a nuestra mesa, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse parte de una familia. Esta es la señal de que el reino de los cielos está entre nosotros.
El modelo del reino de Dios es que nos sentamos a la misma mesa, que formemos parte de la misma familia, pero por supuesto lo contrario ocurre frecuentemente en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra economía. Y ese es el drama que se plasma el primer capítulo de Fratelli Tutti, que se llama Nubes Oscuras sobre un mundo cerrado. Es un cuadro muy sombrío que reconocerán de nuestro tiempo de ruptura de la solidaridad, de las alianzas, de la fraternidad, la guerra, la violencia. Y lo que Papa Francisco ve es el Espíritu de Dios trabajando en los corazones de la gente común, invitándolos al encuentro con el Dios de la misericordia, que les revela su amor y su dignidad, y en la conciencia que fluye de esto, una lucha por un futuro nuevo y mejor, una lucha que forma un pueblo nuevo. Y por eso la sinodalidad está en el corazón del proyecto de Francisco, porque al convertir el poder de la Iglesia para dar lugar a que el Espíritu guíe a la Iglesia, tenemos que crear espacios de participación y de escucha. Tenemos que crear medios para que la atención y la diferencia puedan expresarse honestamente, confiando en que la respuesta no se encuentra en una competencia de ideas, sino en una búsqueda colectiva de la verdad que está fuera de nosotros, que es un don del Espíritu. Un don del Espíritu que se desborda fuera de nosotros, hacia nosotros. Francisco dice en la cita de Soñemos: veo un movimiento popular que pide un cambio profundo, un cambio que brota de las raíces, de las necesidades concretas de un pueblo, que surge de la libertad y de la dignidad de un pueblo. Este es el cambio profundo que necesitamos, un cambio que surge de personas capaces de reunirse, de organizarse y de hacer propuestas verdaderamente universales. Esta es nuestra esperanza. Aquí es donde el Espíritu se mueve en nuestro tiempo. Aquí es donde el Papa Francisco ve las necesidades de la Iglesia de estar en ese espacio entre el misterio de Dios y la tribulación humana, y por eso su gran proyecto ha sido ayudar a la Iglesia a aprender a estar en ese espacio, abierta al Espíritu, en el espacio entre el misterio de Dios y la tribulación humana en tiempos de crisis. Espero que esto les haya servido de ayuda y les pido disculpas por la longitud de la segunda charla, que ha sido bastante más larga que la primera, pero espero que les haya servido de ayuda y voy a rezar por ustedes. Y por favor, recen por mí y sobre todo recemos los dos, recemos todos por el Papa Francisco en este momento. Y les hablo justo en la víspera de su visita a Canadá y los meses que le quedan por delante. Y Francisco tiene 85 años y camina con un bastón. Y está en gran forma y lleno del Espíritu y lleno de energía, pero, sin embargo, es un momento muy difícil para él. Así que necesita nuestras oraciones. Y por eso rezamos unos por otros. Rezamos por el Papa Francisco y rezamos para que el Espíritu nos guíe a todos hacia la verdad que Él desea que abracemos en este momento. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer un repasito y luego ya abrimos al final para dudas o comentarios que quisieran también compartir. Bueno, pues esta es la segunda parte de la charla. Entre el misterio de Dios y la tribulación humana. El gran proyecto del Papa Francisco. Y comienza diciéndonos Austin sobre las palabras que dijo siendo todavía cardenal. Dice Jorge Mario Bergoglio,
cardenal Jorge Mario, antes de ser papa. Dice, en una de las primeras charlas que dio tras volver de Aparecida en Buenos Aires, dijo que una de las grandes aportaciones de Aparecida ha sido la última conferencia de episcopado latinoamericano y del Caribe, es decir, fue la última reunión de todos los obispos de América Latina y del Caribe, fue en Aparecida, Brasil. Y regresando de esa reunión en Buenos Aires, dice, ha sido darse cuenta cuando dice el todavía cardenal Jorge Mario Bergoglio, dice, tal vez el mayor peligro para la iglesia no hay que buscarlo afuera, sino entre sus propios hijos. Sópate. Dice, en la tentación siempre presente y sutil, o sea, a veces ni cuenta te das, es sutil, de permanecer asediados y cerrados para estar protegidos y seguros. Y aquí es como, no, pues yo y mi grupito aquí, nosotros nos cuidamos, nos protegemos y aquí nada más nos cerramos en nuestra oración y nada más estamos viendo hacia nosotros nada más. No nos abrimos a la necesidad del mundo, a la necesidad de evangelizar, a la necesidad del que tiene hambre, del que tiene sed, del que sufre, del enfermo, del preso. No nos abrimos. Aquí nada más estamos los salvados por el Señor, los redimidos, y nada más nos cuidamos nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo que dice que aquí es donde está la tentación en sus hijos. Lo dice bueno, como cardenal. Y en el miércoles de ceniza, que de hecho les voy a buscar esta prédica del cardenal, del Papa, cuando todavía era cardenal, dice, la historia de Jonás, habla de Jonás para ilustrar este estado de desolación, o sea, es más bien un estado de desolación espiritual, en el que ante la pérdida de privilegios, o sea, cuando te está costando tus privilegios, cuando te está costando tu estatus, describe esta tentación de huir a nuestra Tarsis, ¿sí? Que fue a donde el Señor manda a Jonás, pero él se quiere ir a Tarsis, o sea, al otro lado, ¿verdad? Dice que según él puede tener muchos nombres. Aquí está hablando como el individualismo, es decir, yo me quiero refugiar no hacia donde Dios me llama, sino a dónde quiero ir yo, al individualismo, al espiritualismo. Y aquí no nos perdamos cuando dice espiritualismo, no es en esas creencias que renunciamos en las obras de Satanás, no se refiere a ese espiritualismo, sino más bien en ser como espiritualistas, es decir, solamente yo y Dios, Dios y yo y el mundo, no, pues el mundo que Dios lo condene, ¿verdad? Aquí solamente yo y Dios, o mi comunidad y yo y lo demás, pues a ver cómo le hacen, que se rasquen con sus uñas y pues que le echen ganas, ¿verdad? Allá ellos. Ese es el espiritualismo que aquí se refiere. Encierro en pequeños mundos, ocupación de espacio, repetición de esquemas, o sea, no abiertos a la novedad del espíritu. Hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿sí? Esquemas fijos, dogmatismos, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas, etcétera, etcétera. Estos son los tarsis que menciona el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Dice, en el fondo todas esas respuestas, sigue diciendo, son formas de evitar la llamada a evangelizar. Son formas de blindarnos, o sea, de blindarme, es decir, de no tener el chip de evangelizar, sino busco
justificantes, de blindarnos ante la misericordia de Dios y de las consecuencias del amor de Dios por todos, es decir, formas de evitar el encuentro con el Dios que siempre es nuevo y que siempre nos empuja a salir a las periferias y a las fronteras. Y aquí cuando hablo de fronteras, no necesariamente nos tenemos que ir allá al río Bravo, ¿verdad? Al norte y allá hacia Chiapas, al sur, no, sino a las fronteras que nosotros mismos ponemos, ¿sí? ¿Se acuerdan del llamado? ¿Cuándo Dios llama a Moisés? Cuando Dios llama a Moisés, recordemos, Cuando Pablo clamó a Dios. Moisés primero fue perseguido desde niño como Jesús. Cuando el faraón de ese tiempo veía que el pueblo judío iba creciendo, dijo, no, al rato van a ser más que nosotros y nos van a dominar, entonces vamos a matar a los niños varones, lo mismo que en tiempo de Jesús. ¿sí? Entonces, la mamá lo pone en el río, en un cesto, y pues se lo encomienda a Dios. De hecho, la palabra Moisés significa sacado del agua. ¿sí? Entonces, el nombre de Moisés. Entonces, lo ve la princesa y lo adopta como su hijo. Es decir, y lo que son las diosidencias. Y esta princesa que lo adopta, porque lo vio flotando, este, la mamá resulta ser la nana de Moisés. Entonces, todos los días la mamá veía a Moisés y pues lo alimentaba y ya cuando terminaba, pues lo entregaba, ¿verdad? Pero bueno, Moisés fue formado con los Egipto. egipcios. Fue formado Egipcio. con los egipcios. Y en una ocasión ya como príncipe, Egipto, vio que un Egipto estaba maltratando a un judío porque ya los tenían como esclavos. Esclavo. Y pues quiso intervenir y se pelearon y total mató al Egipto. Después los ve peleando, discutiendo los mismos judíos y le dice, oiga, si ustedes son hermanos, son del mismo pueblo, y dice, sí, ya supimos que mataste al egipcio. Entonces él se da cuenta que él pensaba que nadie lo había visto y pues ya era un secreto a voces y es cuando Moisés Se va. agarra sus maletitas y vámonos y sale corriendo. Entonces Moisés eh, ahí vagando en el desierto, pues ve unos pastores, pero no eran pastores, eran pastoras de su papá, que era Jetro. Entonces estaban en un pozo y llegan otros a atacarlas, pero él sale y las defiende. Pues él sabía pelear, había sido educado también militarmente. Y termina casándose con una de las hijas de Jetro y termina de ser un príncipe de Egipto, termina siendo un pastor. Y un pastor que no era ni de sus ovejas, era un pastor de su suegro. Bueno, regreso a la pregunta que les hice. ¿Saben cuándo fue el llamado de Moisés? Dice la palabra de Dios, antes de la zarza, por ahí nos pusieron la zarza, un poquito antes. En la zarza fue el llamado, pero antes. Dice que en una ocasión, dice la palabra de Dios, Moisés caminó más allá del desierto con las ovejas. Y no eran sus ovejas, es decir, qué gran compromiso oye, que se te vaya una y del suegro, se rompen hasta relaciones familiares. Pues o sea, qué gran compromiso de Moisés de llevarse las ovejas más allá del desierto. O sea, pasó el desierto con las ovejas. ¿sí?
¿Y el desierto qué viene a ser? El desierto viene a ser nuestra zona de seguridad, es decir, es mi frontera, es mi límite, es hasta aquí llego yo. ¿Por qué? Porque hasta aquí me siento seguro. Ese es mi desierto, ¿sí? Hasta aquí llego, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, hasta que Moisés fue más allá de sus fronteras, y no hablo nada más de las físicas, sino de las interiores, de sus límites, hasta que fue capaz de ir más allá del desierto, fue cuando vio algo raro, algo extraño, una zarza que ardía y que no se consumía. La vio a lo lejos, se acerca y ahí ya es cuando la zarza ardiente que representa a Dios le habla, ¿verdad? Que le dice que se quite las sandalias porque está pisando tierra santa. Entonces, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es, aquí nos habla el Papa de nuestros límites, de nuestras fronteras, y el llamado de Moisés fue cuando fue más allá de sus límites, cuando traspasó sus inseguridades, su límite, y fue capaz de ir más allá. En ese momento recibió el llamado, ¿sí? Y aquí también lo que nos dice el cardenal Jorge Bergoglio, dice, estaba expresando aquí el caso del estado de la iglesia. Está presentando un diagnóstico sobre por qué la iglesia es como es, porque ante la tribulación del secularismo y los cambios sociales más amplios, la globalización, el cambio de época, la iglesia, y fíjense esto, que es importante, la iglesia, en lugar de salir a evangelizar, ¿sí? En lugar de salir a evangelizar y tener éxito en esa evangelización, se ha replegado a sí misma y se ha cerrado al espíritu, ¿sí? Se ha encerrado a sí misma y se ha replegado. Y aquí es donde, pues tendríamos que preguntarnos, hermanos, realmente, tanto en lo personal como en lo comunitario, en el grupo, en lo parroquial, principalmente en mis grupos de carismáticos, ¿realmente estamos evangelizando? ¿Sí? ¿Cuántos seminarios de vida o querigmas están en el espíritu o querigmas estamos haciendo este año o tenemos tiempo de no hacer? ¿Estamos replegados nada más en nosotros? ¿Sí? O simplemente salir a compartir la buena nueva, eh, hasta de puerta en puerta, ¿verdad? También. O sea, ¿estamos realmente evangelizando? ¿Estamos replegados? Tendríamos que estar reflexionando en esto que está diciendo el Papa cuando todavía era cardenal, ¿sí? Y también nos recuerda sobre la homilía en Aparecida, que habla sobre San Juan, capítulo 16 versículo 13, cuando dice, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará a la verdad completa. Y destaca aquí 4 puntos, ¿sí? El primero, la homilía toma la promesa de Jesús de que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad completa. Y sin el Espíritu no hay iglesia. Es el Espíritu el medio por el cual somos capaces de acceder al misterio de Dios. ¿Tú quieres conocer o profundizar más en el misterio de Dios? Pide Espíritu Santo. Ese es el medio. Y menciona que el gnosticismo es simplemente un conocimiento humano, ¿sí?
Pero si está desprovisto del espíritu, es simplemente una filosofía o una sabiduría humana. Y nos invita a ser una iglesia, a través del Espíritu Santo, una iglesia adoradora en espíritu y en verdad. El segundo punto dice, el espíritu nos rompe, tiene este efecto de romper las cosas, de crear un desorden que, o sea, yo no había oído que el espíritu cree, haga un desorden, pero crea un desorden, ¿sí? Esa especie de desorden, como le gusta decir a Francisco, así pues, el espíritu nos rompe, o sea, un desorden, pero nos envía a las periferias. ¿Para qué? Para evangelizar, para llevar la palabra de Dios hacia los márgenes, hacia los límites, hacia las fronteras, ¿sí? De Francisco son siempre los lugares de la necesidad, los lugares de la carencia, los lugares que están clamando. Y el Espíritu crea diversidad. El mismo Espíritu siembra los carismas, los carismas que nos permitirán evangelizar. Dice, por un lado, la iglesia orante, adoradora, ¿sí? Y por otro lado, la iglesia que sale a las periferias evangelizando. Por un lado, una increíble diversidad de dones y llamadas, y por otro, armonizarnos en la unidad. Y cómo nosotros como movimiento, esas dos realidades las tenemos muy fuerte en nuestra identidad carismática. Y por un lado, tenemos las asambleas de oración, los grupos de oración, obviamente, obviamente nuestra oración personal, pero me refiero a qué nos da identidad, estas dos cosas. Y por el otro lado está la evangelización. Entonces, hay que ser dóciles, hay que hacer estas dos cosas que el Espíritu Santo es el que está moviéndonos, ¿verdad? Dice, la iglesia orante adora, y por otro lado, la iglesia que sale a las periferias evangelizando. ¿Sí? Por un lado, una increíble diversidad de dones y llamadas, y por otro, armonizando en la unidad. ¿Sí? Ese fue el segundo. El tercer punto de esta reflexión de San Juan 16 dice, el espíritu, la iglesia se está abierta al espíritu, también está abierta al pueblo. Dice, el espíritu al empujarnos a evangelizar nos libera de convertirnos en una iglesia autorreferencial, que solo se mira a sí mismo, mientras el pueblo está en otra parte. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros grupos y comunidades dejan de ver también la necesidad en el pueblo de Dios, y me refiero la necesidad en el sentido amplio, es decir, la necesidad primero de ser salvados, porque muchos en el mundo no saben de esta necesidad de ser salvados, ¿sí? Están perdidos en otras cosas. Y las necesidades en general, ¿sí? Entonces tenemos que identificar, porque nosotros somos la boca de Dios para proclamar la salvación, pero también para consolar, para ayudar, las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios, para ayudar también. Entonces, tenemos que estar abiertos al Espíritu. Entonces, como que un equilibrio. Pues, ok, sí oro, pero si oro, no me quedo nada más en la oración y me elevo en estas experiencias místicas, nada más, y tengo efusión y tengo carismas y el Señor se manifiesta fuertemente en mí o en mi grupo, pero si nada más me quedo ahí, estoy incompleto, porque Dios me da para compartir. ¿Para compartir qué? Él quiere saciar la necesidad del pueblo. Primero la de salvación, ¿sí? Porque esa
esa es la suprema necesidad, ¿sí? Porque esa es la salvación tiene un efecto eterno, es para toda la eternidad. Pero también viendo al hombre que sufre, al pueblo que sufre, entonces es también ver las necesidades, es ese de atender a ese Jesús que tuvo hambre, que tuvo sed, que estuvo enfermo, que estuvo preso, que sufría, etcétera. Ahí también tenemos que estar presentes. Entonces, ora tu comunidad, te llenas de Dios, pero no solamente es para, ok, qué padre, qué bonito, y ya nada más que no, tenemos eso que Dios nos da, es para compartir afuera y ayudar a los que no lo conocen y a los que están sufriendo. Muy bien. Y el cuarto punto de esta reflexión dice, es una iglesia abierta al Espíritu. ¿Sí? Dice, el Espíritu conduce a la iglesia abriéndola a todas las periferias humanas, a todas, es decir, liberándola de la autosuficiencia, es decir, estar encerrada en sí misma, de la gnosis, para ser una iglesia orante y adoradora. Es una iglesia no retirada del pueblo, sino que es el pueblo de Dios, como lo dice en el Lumen Gentium. Es la iglesia conducida por el Espíritu para salir de la desolación autorreferencial, es decir, viéndose a sí misma nada más, como la jorobada, nada más está viéndose hacia sí misma, y entrar en la consolación evangelizadora mediante la atención a la periferia, a los márgenes, ¿sí? Que tanto nos ha invitado este Papa de ver y de atender las periferias, ¿sí? Eh, y estas periferias sí no son solamente las físicas, los límites de la ciudad, que normalmente es donde hay más necesidad, sino todo lo que sea excluido, donde haya necesidad, ahí tenemos que estar. Dice, en el Predicate Evangelium, nos dice en el número 4, dice, esta vida de comunión hace que la iglesia sea sinodal, una iglesia marcada por la escucha recíproca, o sea, tú me escuchas y yo te escucho, en la que todos tienen algo que aprender, ¿sí? Y ahí sí tenemos que estar muy abiertos, porque luego mm, en estas sinodalidades decimos, no, pues, ¿qué me va a decir este hermano nuevo? Está empezando, tiene poquito, pues, ¿qué me va a venir a decir a mí? Aguas, ¿verdad? Aquí todos tienen algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio de obispos, el obispo de Roma, todos se escuchan entre sí y todos escuchan al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para saber lo que dice a las iglesias. Esto cuando dice a las iglesias me recuerda mucho en el Apocalipsis, ¿verdad? Las cartas que dice a tales y a las iglesias. Dice, esta naturaleza sinodal de la iglesia debe entenderse como el caminar juntos del rebaño de Dios por los caminos de la historia hacia el encuentro con Cristo Señor. Tiene que ver con la misión de la iglesia y con la comunión que está al servicio de esa misión y que es en sí misionera, ¿sí? La iglesia en sí esencialmente es misionera, no puede, o sea, misionera quiere decir, no puede quedarse sola hacia sí. Estamos hechos para la misión, estamos hechos para salir y dar la buena nueva, dice. Y también nos pone de ejemplo, dice, después de Pentecostés, tomando como referencia la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, esa es la iglesia modelo para nuestra iglesia actual. Veíamos que todos se reunían en la comunión
O sea, la coinonía, en la fraternidad, en el compartir comunión, en la enseñanza, en las oraciones y en la fracción del pan. ¿Sí? Y nada le faltaba a nadie, nada a nadie. Todos venían por sí mismos, todos se ayudaban. ¿Sí? Esa es nuestra, ser como la primitiva comunidad, ese es nuestro modelo. Se define una iglesia sinodal como una plaza abierta donde todos pueden sentirse en casa y participar. Eso es ser sinodal, que sentirse en casa, sentirse entre los suyos y participar. Dice, y lo que me parece, decía el, el predicador, fascinante es que la crítica que hace el pueblo de Dios a la iglesia es exactamente lo que hace Bergoglio en Aparecida, es decir, lo que critican es una institución que se cierra demasiado en sí mismo, lo que es el clericalismo. Y pero también nosotros, que excluye con miedos, que no permite la participación y que es autoritaria. Entonces ahí también tenemos que pensar nosotros, ¿verdad? Si somos autoritarios en nuestros grupos o donde estemos, si no permitimos la participación, pues ahí están los foquitos, ¿verdad? Que nos están diciendo alerta, alerta, alerta. Dice, en el número 28 del Evangelii Gaudium dice, debemos admitir, sin embargo, que la llamada a revisar y renovar nuestras parroquias no ha sido suficiente para acercarlas a la gente. O sea, no, para hacerles ambientes de comunión y participación vivas y para hacerlas completamente orientadas a la misión. Pues aquí nos pone el Papa un reto en el Evangelii Gaudium. Dice, hasta ahorita no hemos tenido la capacidad de atraer a la gente, que se sientan en casa, que se sientan amados, de ir por ellos y atraerlos y que se queden en casa. ¿Sí? Francisco dice, ha hablado, ahora sí como Papa, ha hablado a menudo de las tentaciones y los obstáculos que minan la sinodalidad. Y la principal es la autosuficiencia. Si conocemos la agenda de antemano, conocemos las respuestas, entonces no es un proceso sinodal. Es decir, hacemos como que, bueno, vamos a hacer una reunión sinodal, por decir algo, en todos en los grupos de la parroquia. Vamos a tener nuestra junta. Pero si ya saqué las conclusiones y todo, o en mi grupo, ¿verdad? Dice que estamos viendo la participación, pero yo ya sé lo que hay que hacer y tomo nota y ya lo que digan los demás, pues es nada más un trámite de escucharlos, pero no, ya sé lo que se va a hacer. Dice, no, pues no es, eso no es sinodalidad. Dice, así que le preguntamos al Espíritu, ¿qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cómo nos llama el Espíritu a la misión? ¿Cómo y qué cambios tenemos que hacer para llevar a cabo esa misión? Eso pues tendríamos que hacerlos en oración con nuestros grupos, con nuestra parroquia, con nuestros cordis, de grupo, de comunidad. ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu y cómo llevar a cabo esta misión? ¿Sí? Y para la sinodalidad nos dicen dos puntos. El primero debe ser en libertad y en humildad. Hablar con valentía y escuchar con humildad. Hablar con parecía, hablar con fuerza, pero también saber escuchar con humildad. Y el segundo, la importancia de la experiencia. Dice, a Francisco le gusta decir, las ideas son para debatir, mientras que el discernimiento se centra en las realidades. Nos menciona también el Lumen Gentium, en el número 12, dice, especifica que el Espíritu Santo también actúa en todos y cada uno de los miembros de la iglesia con dones o carismas
especiales que están destinados a la construcción de la iglesia y más ampliamente al reino de Dios. Así, en el reino de Dios y en la iglesia, todos tienen algo que aportar y nadie es un mero receptor. Todos tienen algo que aportar. Y este Lumen Gentium es una de las 4 constituciones principales del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Todos tienen algo que aportar y nadie es un mero receptor. Entonces ahí nos va dando, desde ahí ya nos está creando esa conciencia de sinodalidad, ¿sí? De que todos vamos en el camino. Dice, el Papa Francisco dice en el prólogo de Soñemos Juntos, que por cierto por ahí nos compartieron el libro, dice, en el prólogo, luego empezando, dice, ahora más que nunca lo que se revela es la falacia de hacer del individualismo el principio organizador de la sociedad. ¿Sí? Por eso es que dice el Papa Francisco, la fraternidad es hoy nuestra nueva frontera. O sea, es nuestro nuevo desafío, es nuestro nuevo reto. Tenemos que ir más allá y empezar a crear esa fraternidad. Pues, obviamente primero en los grupos, pero también hacia la sociedad y principalmente con los que más sufren. Y da el ejemplo el Papa de cuando el levita y el sacerdote se retiran, haciendo una retirada funcional en la parábola del buen samaritano. ¿Y saben por qué no quisieron detenerse el escriba y el sacerdote? No quisieron ni tocarlo. ¿Saben por qué? Porque como el hombre estaba bañado en sangre y el tocar tú a alguien con sangre te volvías impuro, entonces dijeron, no, yo voy al templo ahorita o voy a la sinagoga. El sacerdote iba al templo, el levita iba a la sinagoga muy probablemente. No, no me quiero, no quiero, para empezar, no quiero perder tiempo ayudándole a que está aquí, este, todo golpeado, porque yo ya tengo mi compromiso, yo tengo que llegar, ya voy tarde. Y número 2, si lo toco me voy a contaminar porque está manchado en sangre. No, me traería más problemas. Entonces mejor me hago de la vista gorda, hago como que no lo veo y le sigo de frente. Y aquí nos lleva a preguntar a nosotros, bueno, ¿no será que a veces nosotros también así somos de que ves la necesidad, pero eh, no, es que me va a incomodar, no puedo ayudar ahorita, me va a trastocar, me va a hacer llegar tarde, voy a gastar tiempo, voy a gastar recursos, tengo que ir al grupo y voy aquí, eh, voy a llegar tarde por ayudarle a esta persona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí nos convertimos en el sacerdote y el levita que pasaron de frente y dejaron ahí al buen samaritano. ¿Sí? Fíjense, en una ocasión la Madre Teresa de Calcuta la visitó un alto, creo que era un obispo, pero, pero allá a Calcuta y le iba a dar un reconocimiento. Y pues iba a haber una ceremonia y todo. Oye, y pasó media hora, pasó una hora, pasó 2 horas, y como a las 3 horas llegó la Madre Teresa. Y pues ahí estaban todavía. Y le pregunto, Padre, ¿qué horas son estas de llegar? Y la Madre Teresa le contesta,
Sí, dice, yo venía bien, yo venía con buen tiempo, pero fíjese que en el camino me encontré un moribundo y le empecé a hablar de Jesús y el moribundo murió en mis brazos. Dice, si yo no me detengo, él no hubiera aceptado a Jesús. Órale, ahí nos mueve el tapete a todo. Lo que es estar lo que nos está invitando a estar abiertos a la necesidad, no centrarte no, es que tengo que estar a tal, no, es más importante ayudar. Dice, la novedad, la gran sorpresa de la parábola del buen samaritano es el descubrimiento de que el extranjero despreciado, o sea, el samaritano, que eran despreciados por los judíos, resulta ser en realidad el verdadero sacerdote, el verdadero levita. Es el samaritano quien ante Dios recibe la misericordia de Dios. Es el extranjero despreciado el que es capaz de autotrascenderse, de encontrarse, de crear misericordia, de crear una nueva historia que sobrepasa nuestra conciencia de su significado. Y ni siquiera lo conocía, él le cura las heridas, lo sube en su propio burro, caballo, no sé qué llevaba, lo lleva a la posada, le paga al posadero y le da un ex y dice, y si gastas más me dices y yo te lo repongo. O sea, qué ejemplo nos puso ahí el Señor del buen samaritano. Dice, así que el signo del reino es que consideremos valioso a todos los necesitados. Consideremos valiosos a todos los necesitados. ¿Se han escuchado del diácono San Lorenzo? Déjenme les platico. Diácono San Lorenzo, este, en ese tiempo llegó, llegaron un ejército, tomó al Papa, ahorita no me acuerdo qué Papa era, y le dijeron a San Lorenzo, tráenos los tesoros de la iglesia o te matamos. Dijo, ok, sí. Y San Lorenzo realmente él creía en esto, en que los necesitados son el tesoro. ¿Y qué hizo? Llevó a todos los necesitados, porque él estaba, él estaba en la ayuda social, llevó a todos los cojos, los necesitados, los enfermos. Ahí con él dijo, estos son los tesoros de la iglesia. Y pues ya sabrán qué le pasó a San Lorenzo. Lo, lo pusieron en una parrilla, ¿verdad? Entonces, esos son los tesoros, dice. Consideremos valiosos a todos los necesitados. La fraternidad no es lo que hacemos, aunque esto importe, sino cómo los tratamos. El problema no es dar de comer a los pobres, o vestir a los desnudos, o visitar a enfermos. No está diciendo que debamos de hacer esto. Está diciendo que debemos de hacerlo, pero reconociendo que los pobres, los desnudos, los enfermos, los presos, los sin techo, que sí les dice mucho el Papa, tienen la dignidad de sentarse a nuestra mesa, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse parte de una familia. Esta es la señal de que el reino de los cielos está entre nosotros. Ahí es donde ya empezamos a vivir el cielo aquí en la tierra. El modelo del reino de Dios es que nos sentemos a la misma mesa, que formemos parte de la misma familia. Y esto también lo menciona en estas nubes oscuras sobre un mundo cerrado en la Fratelli Tutti, que también por ahí se las voy a compartir. Y pues ese es el sueño de Dios. Y Él quiere que sí lleguemos al cielo, pero que el cielo se empiece a vivir aquí en la tierra. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Adelante. Abrimos micrófono.
También les voy a compartir el documento de Aparecida. Fíjense que después de Aparecida fue cuando se empezó a escuchar más el término en la iglesia. Digo, no es un término que no existiera en la iglesia, claro que existía el término querigma, pero cuando, cuando sucedió Aparecida fue cuando se empezó a escuchar más. Hay que ser querigma y mucho de lo que tiene Renovación, si ustedes leen Aparecida, que sí se lo recomiendo ampliamente, mucho de lo que van a ver ahí una espiritualidad, mucho de renovación carismática ahí, ¿no? Ahí en Aparecida, que fue la conferencia episcopal de todos los obispos de América Latina y del Caribe. Habla de ser misioneros y discípulos y misioneros. Está excelente ese documento, mucho lo recomiendo. Y también les voy a compartir el de Fratelli Tutti. Este, eh, ya. Bueno, dudas, comentarios, adelante. Ya, sí, síguele. Nadie tiene dudas y nadie tiene comentarios. No, pues sí, hay que salir inclusive a enseñar, o sea, según en lo que estemos preparados, ¿verdad? El Sí, chiste es que veamos las manos y los pies y la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? sí. Y no negarnos a nadie. Sí, Eso es y fíjate, el mismo Papa nos da como que en el Evangelii Gaudium, nos da como que una manera de hacerlo, pues no necesitamos estar tan preparados. Dice, habla de tu experiencia, nos dice, así, en para evangelizar uno a uno, dice, habla de tu experiencia de Dios. Hablar de lo que nosotros hemos vivido, hablar de lo que uno ha vivido a través de la vida, ¿verdad? De nuestra Exactamente, comunidad. Sí, porque Dios nos ha puesto, o sea, no Dios, el mismo caminar tenemos caídas bajas y altas, como ahorita estoy pasando, me siento desesperada porque no tengo trabajo, ya tengo un mes, pero no me he dejado. Yo sé que Dios todo a su tiempo, y es como dijo usted, de estos temas hay que avanzarlos mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, ser más humilde de corazón, más centrados en su palabra, ¿verdad? sí, Que sí, así yo, es. Sí, así es, así es. Muchas gracias, hermano. Este, ¿de qué comunidad es usted, señorita Elide? yo soy de la parroquia aquí La Noria, San José La Noria. Ah, ok, muy bien. Sí, yo soy de la parroquia y sí, me gusta mucho escuchar eso de renovación, porque yo salí de Renovación de San Luis y como usted dice, Renovación lo sella, porque yo aquí llegué a Monterrey y busqué hasta donde no había. Me gustó el Espíritu Santo, pero después, como tuve mi familia, los nietos los integramos acá en La Noria, pues ya me quedé acá en la parroquia La Noria, Ah, Noria qué Norte, bueno, sí. qué bueno, Y qué de bueno. ahí salió un nieto que ya lo conté, seminarista, está ahorita ya por terminar la prepa y ya se va a ir al interruptor, pero como le digo, hay muchos, ¿cómo le diré? En este caminar de Dios hay muchos trompiezos o no, pero como le digo, ¿cómo me explicó? Que uno a veces se siente que ya no puede, ya quiere tirar la toalla, pero no, ahí andamos siempre en el Santísimo, en oración, entre uno mismo y orar mucho por los que de veras necesitan, por ejemplo, nuestra familia, el prójimo. Así como Sí, ahorita estoy pasando esto que me ha deprimido mucho, hermanito, el no tener trabajo, porque yo vivo sola con mi hijo, el otro.
Isidoro, el que se meta a la clase, y sí, a veces me preocupa, pero yo sé que voy a encontrar. Y díganos de qué trabaja para también ayudarla. ¿Sabe qué? Yo lo que ando buscando ahorita es aseos de casa, por lo pronto, porque me estoy acomodando los dientes y ayer fui a ver en un restaurante y nada, nomás pero no me hablaron y eso es ya ve que aquí todo es caro, hay que trabajar y no queda más. Vamos a ver, y si alguien de nosotros sabe de algo, pues ahí la contactaremos. Pero sí, Sí, efectivamente, lo que nos invita el Papa es esa experiencia que tú tienes, pero de Dios en tu vida, platícala, y ya con eso ya sí. estás evangelizando, ¿verdad? Sí, sí, siempre la he platicado de que Dios me ha tomado mucho, mucho, que ya a veces digo ya no y no, al contrario, mi familia ya está, o sea, la misma experiencia, mi familia a veces se estaba desbordando y como dijo la otra hermanita allí que tiene sus hijos así, pues nosotros mismos tenemos que moldear esa barca para que los hijos salgan adelante, ¿verdad? Pues yo, una hija no iba muy seguido a la iglesia y para la gloria de Dios ahorita, mire, ya está y ya muy pronto dice que a lo mejor se casan por la iglesia. Es mucho porque como uno como madre pide mucha oración, oración por ellos mismos. La mamá del seminarista igual se juntó con un señor, pero le digo, hay mucha oración y pues para la gloria de Dios el Señor lo está moldeando y a lo mejor pues, se convierte él. Y como le digo, hay mucha historia que contar a través de mi vida que he estado en renovación. Y como dijo usted, nosotros mismos debemos de contar lo que sabemos para que los hermanos nuevos entren aquí para ver cómo nos ha tocado Dios. A mí me ha moldeado mucho. Yo antes era una señora que sí iba a misa, hermano, pero no estaba muy metida en las cosas de Dios. Ahora sí, para la gloria de Dios, sí, estoy muy metida. Y como me dijo mi nieto, mamá, usted cuando se sienta así, vaya al Santísimo, al Rey de Reyes, ahí está, y mire, sí, Dios nos toca y mucho. Muchas gracias Gracias. por tu participación. Bien. Si alguien más quiere alguna duda, comentario, adelante, hermano. Pues creo que hoy vamos a acabar temprano porque aparte tengo junta de consejo, tengo que salir. Este, bueno. Em, Ahorita les voy a compartir, el siguiente fin de semana es el Congreso de Sanidad. Ahorita les voy a compartir la información en el grupo. Como es sábado y domingo, no va a haber reunión. Ok. Nos vemos allá en el Congreso, primeramente Dios. Ahí ahorita les comparto en el grupo y allá nos vemos el fin de semana. Y quisiera pedirle a Isamari que si nos hace la oración final. Ahí está, sí. Sí, sí, claro, con mucho gusto ya. Gracias. Qué pena que no he abierto la pantalla, pero No se ¿sabe? ve nada. Detrás de mí está un closet y se cayeron las puertas del closet, entonces se ve todo para adentro y por eso no abrí la pantalla. Discúlpenme, pero bueno, con mucho gusto la oración, claro que sí. Gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por reunirnos, por esta enseñanza tan valiosa del día de hoy, Señor. Gracias, sí. Ayúdanos, envíanos tu Santo Espíritu, cada esta palabra que hemos escuchado, quede grabada en nuestra mente, quede grabada en nuestro corazón para poner en práctica, Señor, pues toda esta enseñanza tan valiosa que hemos recibido hoy, que de veras tengamos un corazón tan abierto al Espíritu Santo, que podamos
que de veras podamos invitar y atraer a nuestras parroquias y a nuestras comunidades toda persona de la condición que sea, porque sí es verdad que sin darnos cuenta somos excluyentes, ¿verdad? Es verdad que sin estar pensando que te estamos fallando a ti, Señor, hacemos nuestro grupito y hacemos aparte a una, dos o tres personas porque pues no nos caen bien, porque pues no se Debemos visten ser como yo. Perdón, Señor, te pedimos perdón por todas estas cosas que nos pides tú y que a la que no hemos llegado al corazón de todo el pueblo de Dios. Pero revístenos de tu gracia, revístenos del poder y de la fuerza de tu Santo Espíritu para poder poner en práctica esta bellísima enseñanza que nos has dado hoy, para poner todo lo que somos, como lo dijeron aquí, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, a tu servicio, Señor, para que cada acto de nuestra vida con humildad al mismo tiempo sea una alabanza para ti, Señor. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo. Ven y tómanos, ven y derrámate fuertemente, ven y llénanos como esa lluvia de agua viva, lluvia de tu amor, lluvia de tu luz, lluvia de tu sabiduría y de tus dones. Ven y llénanos de ese fuego del Espíritu para que podamos, como nos acaban de decir, poder hablar de ti, Señor, con parresía, pero para poder hablar de ti también con humildad. Alabado y bendito sea, Señor. Gracias por todos los hermanos que nos has llamado a participar a este conocimiento de este tema tan importante. Pedimos por su santidad, como nos han dicho, pedir por la santidad, pedir por nuestro Papa, por ese viaje que va a tener al Canadá. Y pues revístenos de tu espíritu siempre, Señor, que podamos tener presente que no debemos dar un paso si no somos guiados, movidos, inspirados por ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y a ti, Madre Santísima, Virgen Santísima, Reina de la evangelización, ruega también por cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Isamari. Ok. Pues, hermanos, nos vemos, nos saludamos Sí, nos vemos. la próxima semana. Y No, los hermanos que no son de Monterrey, que están aquí o que se van a conectar, pues los esperamos aquí en Monterrey para que vengan a este Congreso de Sanidad. Sí. Todavía no nos han mandado información, ¿verdad? Al menos yo no había oído de este retiro. Ahorita lo subo para que lo tengan. Para comunicarlo. Es abierto a todos. Es abierto. Ok. ¿En dónde va a ser? ¿En dónde? ¿En dónde va a ser? A ver, déjenme. Es en la Bastida, amor. En la Bastida, así Colegio es. La Bastida. La Bastida. Muy bien. En el auditorio. Ahorita les mando la información. Ok. Gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes. Bye. Gracias a todos. Bye. 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 Gracias, que Dios los bendiga a todos. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.
Bonito día, bye. Chao. Ay, bonita tarde. Buenas tardes.